Hoy en Noti Sanderson, Brandon Sanderson revela precuela oculta previa a Nacidos de la Bruma. El anuncio fue hecho en la MCM London Comic Con 2026. La historia ocurre en Scandrial, miles de años antes de los acontecimientos de los que leeremos en la primer trilogía de Nacidos de la Bruma. Si te interesa, cuando termine la Noti Sanderson voy a leer el prólogo y el primer capítulo que Brandon leyó en la Comic Con. La traducción no es oficial, ya que el libro no se publicó y probablemente jamás se publique. Pero hay información interesante para conjeturar acerca de cómo era Scandrial tanto tiempo antes del Imperio Final. Por otro lado, Brandon informó en su canal oficial sobre la adaptación de Skyward, Escuadrón. Adicionalmente, comentó que sería una serie en Premium Cable, que son los canales pagos en Estados Unidos, y aparentemente estaba en conversaciones con Tomorrow Studios desde el 2020, y luego ellos produjeron la temporada 1 de One Piece, con lo que Brandon pudo corroborar que eran buenos adaptando contenido fantástico, y ahí recién se sentó a conversar opciones de adaptación de sus novelas en serio. ¿Vos leíste Escuadrón? ¿Qué te pareció? Te leo en los comentarios. Eso es todo de las Noti Sanderson de esta semana. Los dejo con el prólogo y el primer capítulo de la precuela oculta. Palabras de Brandon Sanderson. Déjenme explicarles un poco esta lectura. Primero que nada, esto no contiene ningún spoiler para nadie que no haya leído mis libros, porque es un libro que nunca se terminó y que quizá nunca llegue a publicarse. De hecho, hay muchas posibilidades de que no se publique. ¿Qué es? Bueno, fue un intento de proyecto secreto antes de que escribiera Fires of December. Alrededor de la época en que terminé el archivo de las Tormentas 5, me di un poco de tiempo para escribir simplemente lo que quisiera. Y este fue un intento de profundizar en la historia de Scadrial antes del Imperio Final y antes de Alendi y Rashek. De hecho, miles de años antes, quizás un par de miles de años, explorando la profundidad. ¿Qué era la profundidad? Y en cierto modo, los cimientos de algunas de las cosas de allí. Así que van a tener una visión bastante especial hacia este mundo. No van a haber muchas referencias directas sobre esto, ya que esto ocurre muchísimo antes de lo que se ve en Scadrial, en Mistborn, pero es en cierto modo una forma de explorar qué estaba pasando. Considero que lo que ocurre aquí es canon, pero no sé si alguna vez publicaré el libro, así que todavía no es canon estricto, si eso tiene sentido. Comenzamos. Prólogo. La espada hereditaria no es mágica. Mi madre me explicó esto una noche, después de que me acurrucara en una fortificación de mantas junto al hogar, bien abastecido en mi castillo acolchado con provisiones de pan crujiente tibio de Killine. Nos quedamos despiertos hasta bien entrada la noche, hasta las horas en que los muertos caminaban fuera de nuestros muros, tan tarde que incluso la luz temblorosa de las brasas parecía somnolienta. Yo era un niño, aún no adolescente, decidido a quedarme despierto, a no bostezar siquiera, a escuchar una historia más a través de la voz hereditaria. Anhelaba no dormir durante esa noche porque cada día, al despertar, me preocupaba que hubiera llegado el momento de partir otra vez y dejar otro hogar atrás. Aquella noche mi madre alzó mi colgante dejando que la pequeña réplica de la espada atrapara el cálido resplandor del fuego que exhalaba sus últimos alientos. Igual que la espada verdadera, este colgante tenía el filo de plata, aunque el resto estaba hecho de cobre. Juraría que las llamas crepitaron a propósito y escupieron chispas en ese preciso momento. «No es mágica», me explicó, dejando colgar ante mí la diminuta espada hereditaria. Ni siquiera el arma verdadera, transmitida de varón en varón según las instrucciones del propio Jackie, posee fuerza arcana. No combatirá el Chrono Crash mejor que cualquier otra hoja. Es efectiva contra los muertos de medianoche, pero solo del mismo modo que cualquier otra arma con filo de plata. Y eso está bien, porque una protección o un arma mística pueden fallar, pero un símbolo, sostenido como corresponde, jamás morirá. De todos modos, le pedí ver el arma verdadera, y esa fue la noche en que me dejó sostenerla por primera vez. Dejé que las mantas cayeran a mi alrededor y emergí de pie ante ella, mientras sacaba la hoja de su vieja y gastada vaina. Vieja como las montañas, gastada como un buen par de botas ya amoldadas. La hoja en sí parecía no haber conocido el paso de los años. Tan plateado y hermoso era su brillo. Como la mayoría de las espadas creadas para combatir a los muertos, tal vez un cuarto de pulgada era de plata, apenas el filo afilado, apenas el filo.
El resto era de otro metal. En este caso, bronce, como otras espadas de los tiempos antiguos, antes de la llegada del hierro. Una espada de una época en que los 4 pueblos habían vivido al pie del monte Dominant y se habían respetado unos a otros. La colocó delante de mí y yo toqué la empuñadura con un dedo, sintiendo la rugosa piel de tiburón antes de reunir el valor suficiente para tomarla y sostenerla en alto. Creo que tenía 11 años, aunque llevar la cuenta de los años era difícil, porque nuestros viajes a veces alteraban las estaciones. Al principio apreté la empuñadura con fuerza porque, a pesar de sus advertencias, esperaba una descarga de poder y me preparé para recibirla. Nunca había sostenido un arma antes de ese día. Claro, un hacha puede hacerlo, también un cuchillo, incluso una piedra o una cuchara de cocina si vamos al caso. Pero nunca había sostenido un arma antes de ese día sabiendo que lo era. «¿Tenemos la espada otra vez?», susurré. «Seguro que nuestra maldición se levantará. Seguro que esto nos redimirá». «No lo hará», respondió mi sabia madre, «porque las armas no redimen, Landrith. Ni siquiera esta». No tuve que pedirle que continuara porque ya sabía lo que iba a decir. Así como las acciones habían condenado a nuestros ancestros, solo las acciones podían redimir nuestro futuro. Alcé la espada hacia el cielo, hacia la noche, hacia mi futuro, mientras las brasas finalmente se dormían y su resplandor se desvanecía. Afuera, los muertos de medianoche siseaban y aunque la habitación se oscureció, me sentí más fuerte con el arma en la mano. Entonces lo entendí. La espada hereditaria no es mágica, pero sostenerla podía hacerme sentir mágico. Llevaría conmigo esa misma reverencia por esta arma durante todos mis días, especialmente cuando finalmente heredé la hoja y acepté por completo mi destino. Sería su portador durante 15 años antes de decidir enterrarla. Capítulo 1. Landrith tenía 33 años cuando salió del sendero y finalmente vio el monte Dominant en toda su gloria. Había anticipado su altura imponente porque todas las historias mencionaban ese rasgo. Lo que no había logrado capturar del todo era la perfección de la montaña. Las laderas inferiores, curvadas, ascendían hacia las alturas. El verde en franjas del bosque daba paso a la piedra desnuda, y una repisa contenía la gran ciudad de Irathrith, cuyos edificios no podían distinguirse, pero se decía que eran dorados. De manera notable, la montaña se volvía escarpada en la cima, lo que le daba carácter y singularidad a la punta. Era tan grande como la había imaginado, pero de algún modo aún más grandiosa. Si un pintor intentara capturar en una obra la esencia de la montaña perfecta, fracasaría, a menos que visitara Dominant y así poseyera en su mente aquel ejemplo. Varios picos cercanos agrupados detrás de ella podrían haber parecido majestuosos en otra compañía. Allí, con su señor alzándose al doble de altura que sus cumbres extendidas, parecían niños ante un adulto. Una gran llanura elevada conducía hasta la base de la montaña. Parecía perfectamente plana, aunque Landrith sabía que eso era una ilusión óptica. Su mente, intentando comprender el tamaño de la montaña, aplanaba todo lo que había delante por comparación. Pero estaba más lejos de la cima de lo que parecía. Le llevaría días de caminata alcanzarla, si lograba llevar a cabo esa etapa de su plan. Por ansioso que estuviera por seguir avanzando, después de todo este tiempo por fin se estaba acercando, descubrió que todavía no podía moverse. No sin detenerse para contemplar la montaña, para intentar comprenderla, para reconocerla. Allí Dominant era rey. Todos los demás eran súbditos. Aún así, él la conquistaría, porque en lo alto de aquella punta escarpada yacía su destino. Landrith pasó las siguientes noches evitando los caminos, aunque estos, como todos en esas tierras, estaban bordeados de refugios donde los viajeros podían resguardarse por la noche. Él tenía sus propios métodos para repeler a los muertos de medianoche, una variedad específica de flor que había prensado y secado y que ahora podía colgar en la parte delantera y trasera de su tienda. Eso y cera para los oídos, para ignorar sus susurros. Al tercer día descubrió que su información era buena y que había llegado a tiempo, porque la ciudad aún no había caído.
Bendiciendo su decisión de avanzar incluso cuando había tormentas unas semanas atrás, montó un pequeño campamento entre los árboles de una ladera. Tal como había previsto, la tierra de aquellas famosas llanuras elevadas en realidad era bastante ondulada. Desde allí observó al ejército que sitiaba la pequeña ciudad de Caldwell. La muralla fue reconstruida hace poco, pensó al notar secciones de piedra blanca entre la gris. Bueno, parcialmente. El pueblo de Caldwell no había terminado a tiempo. Grandes secciones de las antiguas fortificaciones aún presentaban brechas. El ejército en la llanura no era terriblemente grande, quizás unos 5,000 hombres. El ejército en la llanura no era terriblemente grande, quizá unos 5,000 hombres. Había recibido noticias de que marchaba sobre esta ciudad, desafiando acuerdos anteriores. 5,000 soldados no eran mucho en la escala de las naciones, y evidentemente los habitantes de Caldwell consideraban que era una fuerza lo bastante pequeña como para poder manejarla, pues todavía enarbolaban su propia bandera. Aunque sin duda estaban equivocados y serían aplastados sin ayuda, admiró su determinación. El ejército de afuera ondeaba el carbón negro sobre el contorno blanco de una cima montañosa, el antiguo símbolo del ejército Iratrian. Ya habían terminado de construir equipo de asedio. No necesitarían nada sofisticado contra aquellos muros bajos de 10 pies, mal reparados, arietes de asedio y escudos rodantes para proteger a las tropas que avanzaran. La batalla comenzará pronto, pensó. Tal vez mañana, dependiendo de si los invasores quieran dar un ejemplo. Su instinto decía que sí, aunque invasores probablemente era una palabra fuerte para el ejército Iratrian. Aquella era su tierra en los mapas, aunque el Eterno no hubiera hecho cumplir su dominio en décadas. El campamento está bien diseñado, observó, escribiendo sus pensamientos en su diario. El ejército invasor había construido una cerca cuadrada sólida, aunque solo llegaba a la cintura. No estaba pensada para detener a un ejército enemigo, sino que sabiamente servía para influir en los muertos de medianoche en caso de que atacaran. En este caso, cada cerca se inclinaba hacia adentro, hacia un punto central, lo que significaba que el campamento no era un cuadrado genuino, sino más bien una estrella plana de 8 puntas. Procedimientos tan simples no controlarían por completo a los muertos, pero a veces podían conducirlos un poco. Con un campamento circular, nunca sabías por dónde atacarían. Lo mismo con muros rectos. Con ángulos, a veces podías dirigirlos hacia adentro, hacia esa sección curvada, y concentrarlos allí. Eso no los volvería menos salvajes, pero en cualquier batalla el control era un excelente presagio de victoria. Landrith acomodó la espada hereditaria aún envainada en su espalda y retrocedió más entre los árboles antes de levantarse. Apoyó una mano en el pomo de la espada de combate verdadera que llevaba al costado y susurró una disculpa al espíritu de su madre antes de instalarse en su campamento. A ella no le gustaría saber que por fin había venido aquí, y menos aún con una espada al costado. Fijó en la tienda las mismas protecciones de flores prensadas que las noches anteriores. Esta vez, cuando el sol se puso y el anochecer amenazó, encendió una pequeña fogata frente a su tienda y dejó las solapas abiertas. Si sus años como soldado le habían enseñado algo, era que la valentía no era un atributo innato. Era una habilidad, como cualquier otra, y había que mantenerla. Se quedó despierto hasta que emergieron los muertos, y, a pesar de su nombre común, se formaron antes de que llegara la medianoche. En cuanto los últimos restos del crepúsculo se oscurecieron y el resplandor se hubo derretido, una segunda oscuridad cayó sobre la tierra. Este humo negro, llamado la penumbra, ocultaba las nubes y las estrellas. Figuras humeantes, a veces indistintas, se formaban a partir del humo. Otras parecían más sólidas, y su pequeña fogata le permitía distinguir sus cráneos negros y limpios, con pozos por ojos, en cuyo interior no podía penetrar ninguna luz. Sangraban humo que se mezclaba con la penumbra y se agazapaban sobre extremidades óseas dentro de ella, medio veladas, observándolo pero incapaces de acercarse debido a sus protecciones. Sus mandíbulas no se movían cuando susurraban. De niño, su madre le había impedido mirar afuera por la noche, así que él había imaginado a los muertos de medianoche como cadáveres putrefactos. Pero estos no tenían ni rostro de carne,
Ni siquiera creía que fueran huesos genuinos. Eran creaciones directas de la penumbra. Aunque las canciones narrativas de su madre indicaban que portaban las almas de los muertos. Algunos muertos. Los muertos furiosos. No encontraría los huesos de ella entre ellos, ni encontraría los de su padre. Solo los vengativos, enterrados con un propósito específico, se unían a aquella compañía. Como prueba, desenvolvió la espada hereditaria, la colocó sobre el regazo a la luz del fuego menguante y la desenvainó. Igual que aquella primera noche, cuando la había sostenido de niño, abrigado por las canciones de su madre, la alzó, la extendió y la admiró a la luz de las brasas. Era de un metal más claro y lustroso que el acero común, aunque no creía que toda la espada fuera realmente de plata, ya que solo el borde mismo de la hoja se empañaba o necesitaba cuidado, como ocurría con las armas de plata. Los muertos de medianoche observaban desde la penumbra, algunos desvaneciéndose y evaporándose en humo negro mientras otros emergían para estudiarlo a su manera lúgubre. Tal como su madre le había prometido, no mostraron ninguna reacción visible ante la espada. «Ustedes no la conocen ni le temen», susurró Landrith. «Pero su amo sí. Una vez lo mordió». No hubo respuesta. Incluso los susurros eran indistintos. Nunca lograba distinguir palabras en ellos, aunque algunos lo intentaban de todos modos. Los necrosabios afirmaban que podían interpretar los susurros. Según su experiencia, inventaban cualquier cosa que quisieran decir para engañar a los asustados. Uno podía fabricar sentido a partir de un ruido aleatorio, pero solo del mismo modo en que uno encontraba rostros en la corteza de los árboles. Volvió a envainar la espada y se dispuso a dormir, confiado en que aún podría enfrentar a los muertos en combate si llegaba a necesitarlo. Mientras se acomodaba, resonaron gritos en la noche, los alaridos de hombres y mujeres llenos de pánico. Esto lo puso en tensión. ¿Era la ciudad o el ejército? ¿Sería alguno tan insensato como para dejar fallar sus defensas nocturnas? ¿O eran ciertos los rumores? ¿Acaso el Eterno finalmente estaba volviendo su atención a esas tierras, fortaleciendo a los muertos, controlándolos directamente? Si era así, su destino era todavía más urgente. Por desgracia, no había nada que pudiera hacer contra la fuerza de la noche, salvo colocarse los tapones en los oídos, confiar en sus propias protecciones y dormir. La mañana siguiente trajo para Landrith una tarea que había estado temiendo. Limpió su campamento y notó que no había señales de los muertos en la tierra más allá de su fuego. Rara vez dejaban rastros de su paso. Se aseguró con especial cuidado de ocultar su propia presencia. Luego caminó más adentro del pequeño bosque hasta decidirse por un árbol de tronco distintivo cerca de unas rocas que dibujó en su diario. Pensó que podría volver a encontrar el lugar incluso si el árbol llegaba a caer. Allí cavó un pozo y enterró la espada de su herencia. Hacerlo era trágico, considerando el sacrificio que sus padres habían hecho para recuperarla. Sin embargo, no sería él quien volviera a perderla después de tan poco tiempo, así que debía dejarla atrás. Elevó una plegaria obediente al antiguo dios de su pueblo, Setoweth, el señor del hielo. «Que tu mano estable sostenga esto contra tu corazón hasta que regrese», dijo, y luego depositó la espada. A su lado colocó el diario, menos la página del dibujo, dentro de una piel impermeable junto con otros recuerdos. «Esto no es una tumba», se dijo. «Es un escondite». Aún así se sintió como un entierro, y le recordó otro, excavado en un campo hermoso donde había cosechado las flores para sus protecciones. Le gustaba pensar que eso mantenía una parte de su madre con él, protegiéndolo cada noche. Con pesar, también dejó atrás su espada, aunque la abandonó más cerca del límite de los árboles. Memorizó el dibujo y luego, después de encontrar el camino de regreso hasta el árbol distintivo desde dos direcciones distintas sin necesitarlo, destruyó el papel. Conservó consigo el colgante de la espada hereditaria, una marca de su pueblo y algo que probablemente le robarían. Finalmente, entonces estuvo listo para salir. Había planeado durante más de una década llevar a cabo sus designios,
Y todo comenzaba aquí, hoy. Necesitaba entrar en esa ciudad porque por el sonido de aquellos cuernos la batalla ya estaba comenzando. Tal vez, si hubiera llegado unos días antes, habría podido encontrar una forma de entrar con más facilidad, pero tendría que hacerlo durante el combate. Con la cabeza baja se encorvó y se apresuró por la ladera hacia la ciudad. Con suerte, después de las semanas de viaje no se vería demasiado intimidante. Ropa rústica, sucia, con una capa que necesitaría algo más que un lavado casual al final del viaje. Llevaba una barba incipiente que amenazaba con convertirse en barba completa sobre un mentón prominente. Su piel pálida estaba tan sucia como su ropa. A propósito, no se había aseado ni la noche anterior ni aquella mañana. Se acercó a la ciudad desde el lado opuesto del valle, sujetando la capa contra sí, esperando que ocultara su complexión. En ese momento quería parecer un refugiado, asustado por la batalla y buscando entrar en la ciudad. Eso sería una decisión necia para cualquiera que supiera algo de guerra, ya que si la ciudad perdía el enfrentamiento de ese día, lo que viniera después podría no salir bien para nadie dentro de sus muros. Pero muchos mirarían instintivamente hacia las murallas en busca de seguridad, así que su aproximación no resultaría demasiado inusual. Como había esperado, la lucha del otro lado había atraído la mayor parte de la atención, y en este lado solo unos pocos exploradores jóvenes vigilaban desde lo alto de una muralla baja. «¡Déjenme entrar!», les gritó. «¡Por favor!». Ellos se agacharon en lo alto de los muros y no le respondieron. Afortunadamente, una de las partes rotas estaba cerca y dejaba una hendidura que comenzaba a unos 5 pies de altura. Pudo trepar con facilidad por esta parte hasta la muralla misma. Algunos de aquellos jóvenes se acercaron con cautela por el adarve, apoyando los pies de manera insegura sobre las viejas piedras manchadas de líquenes. Landrith levantó las manos a los costados, mostrando bajo la capa que no llevaba espada. «Estoy desarmado y solo soy un viajero. Por favor». Una serie de cuernos desde el otro lado atrajo la atención de todos, y desde su posición Landrith pudo ver una señal extraña que la ciudad le había ocultado durante su aproximación. Gran parte de la lucha estaba ocurriendo fuera de las murallas. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Por qué sus hombres son tan necios como para abandonar la fortificación?». «Miedo gélido», juró suavemente. La ciudad podría caer demasiado rápido como para que su plan siquiera funcionara. Un hombre mayor con barriga y una pierna de palo se abrió paso entre los jóvenes. El recién llegado miró a Landrith de arriba a abajo y al ver el colgante de la espada hereditaria en su cuello escupió a un lado. «Gwent, no queremos a los de tu clase aquí». «¿Estás seguro?», dijo Landrith, todavía con las manos extendidas a los lados en actitud inofensiva. «Parece que podría necesitar mis servicios». «Págale a un Gwent y nunca se irá», dijo el hombre. Luego sus ojos titilaron al oír los sonidos de la batalla. «¿Tienes espada?». «Por tradición deben darme una». Ese era el camino de su pueblo, siempre visto como mercenario desde su antiguo fracaso. Según la tradición, no podían portar espada por su cuenta hasta ser redimidos, o a menos que fueran empleados y se les entregara un arma para luchar como parte de los términos, que debía ser devuelta cuando terminara el contrato. Muchos de los suyos esquivaban esas prohibiciones, él incluido, en nombre de la defensa propia. Pero seguir abiertamente las costumbres por lo general funcionaba como protección. La gente dejaba entrar a los Guayfiatele en sus ciudades, creyendo que no podían hacer ningún daño real mientras estuvieran desarmados. «Entonces ve hacia las puertas principales», dijo el anciano. «Quizá alguien allí te quiera». Landrith asintió en agradecimiento y luego bajó al interior de la ciudad por el punto inferior de la grieta. La reputación de su pueblo y las mentiras que se contaban sobre ellos eran terribles y exageradas, pero él las aprovechaba de todos modos. Otro hombre, sorprendido entrando de esa manera, podría haber sido considerado espía del ejército enemigo. Pero mientras Landrith no llevara espada, en apariencia no tenía contrato. No era de fiar, razonarían ellos, pero tampoco estaría empleado por el enemigo. Aunque había estado en varios campos de batalla, Landrith nunca había estado dentro de un pueblo como ese.
lleno de gente que esperaba nerviosa el resultado de una batalla tan crucial. Por insignificante que esa disputa pudiera parecer en el gran esquema de los movimientos de ejércitos, sería un punto de inflexión clave, vital para esa gente. Si ganaban, su pequeño pueblo se convertiría en un símbolo y en una potencia de la región. Si venían más tropas enemigas para destruirlos, para entonces otros pueblos ciudadanos probablemente se habrían unido a este y juntos podrían transmitir un mensaje contundente, que les gustaba cómo estaban las cosas y los iratrianos tendrían que respetar la independencia de las ciudades cercanas. Sin embargo, si Caldwell perdía ese día, el temperamento y la disciplina del ejército invasor determinarían el resultado. El saqueo y la ejecución de los líderes de la ciudad serían el desenlace misericordioso. Ahora que estaba a salvo dentro, se quitó el colgante y lo escondió. Su etnia, con piel pálida y cabello castaño, aún era una señal de su herencia, pero no una decisiva. Algunas de las personas con las que se cruzó en la ciudad tenían el mismo aspecto general, pues aunque el reino de su pueblo ya no existía, una vez se había alzado no muy lejos de allí. Como había esperado, los defensores de la ciudad de Caldwell no llevaban un verdadero uniforme. Estaban bastante bien equipados para lo que eran, pero no se habían tomado el tiempo de confeccionar uniformes reales. ¿Para qué los necesitarían después de unas décadas de independencia pacífica? En cualquier caso, como señal de lealtad, llevaban únicamente una banda verde alrededor de la parte superior del brazo. Por lo tanto, nadie cuestionó a Landrith cuando llegó con una propia, improvisada rápidamente al cortar con un cuchillo una camisa que colgaba en una cuerda detrás de un edificio. Se colocó al fondo de un grupo de lanceros nerviosos después de equiparse con una de las muchas lanzas y cascos metálicos que habían dejado junto al muro para ese propósito. El primer paso estaba completo. Estaba dentro de la ciudad. El segundo también. Estaba en posición con su ejército. Tenía mentiras preparadas para explicar que era un local que había estado enfermo hasta hacía poco y que por eso no se había unido antes a los llamados de la milicia. Esperaba que nadie examinara con demasiada atención a un lancero adicional y se había preparado para vender bien la mentira. Pero al final no la necesitó. Nadie preguntó quién era, ni nadie se detuvo a contar cuántos hombres había en su escuadrón. ¿Por qué había combate fuera de los muros? La única ventaja que tenía ese pueblo era la fortificación. Por baja y mal mantenida que estuviera, era una ayuda. Miró hacia las escaleras que llevaban a lo alto de la muralla junto a las puertas principales de la ciudad, hacia hombres con corazas de bronce, espadas laterales y yelmos con crestas. Lo que fuera que estuvieran discutiendo podría explicar qué estaba ocurriendo, y aunque su plan no necesitaba estrictamente que conociera sus estrategias de batalla, se descubrió ansioso por aprender de todos modos. ¿Cuál es la demora?, dijo cerca de él un hombre de voz áspera. Era difícil distinguir rangos entre ellos, pero llevaba una camisa de armadura de escamas, lo que probablemente significaba que era algún tipo de oficial. ¿Por qué no vuelven a entrar? Aquí abajo no puedo verme ni la polla, mucho menos el campo de batalla. ¿Quiere que vaya a buscar un informe, señor?, preguntó Landrith. El hombre empujó a otro soldado fuera del camino, frunciendo el ceño y estudiando a Landrith. «Mi nombre es Colt, señor». «Sé tu nombre, hijo», dijo el oficial haciendo un gesto con la mano. «Sí, ve. Necesitamos saber si debemos retroceder y hacer espacio. Los muchachos siguen empujando hacia adelante, hacia la puerta». Landrith saludó y subió corriendo los escalones. Le hizo una seña al oficial y dijo que estaba aquí por un informe, y los hombres lo dejaron pasar. La muralla en la parte superior cerca del frente de la ciudad era más sólida que la sección por la que había trepado. Limpia, con piedra blanca nueva formando todo el paso. Los altos oficiales observaban con claro horror cómo afuera el grueso de su ejército, unos 2000 hombres, estaba siendo completamente destruido. La fuerza iratrian, con armaduras doradas y banderas de carbón que llevaban el signo de la cima, tenía 6 sólidos bloques de batalla, formación de mandíbulas con 3 líneas de soldados cada una. Habían rodeado a las fuerzas de la ciudad y las estaban despedazando sistemáticamente. «Rodeados», pensó Landrith. «Escarcha y hielo. ¡Qué desastre!». «¿Debemos ir?»,
preguntó uno de los generales cercanos. «Tenemos que hacer algo. Highwell, los están exterminando». «Salir solo agravaría el error», dijo un oficial mayor con las manos presionadas contra las almenas de piedra frente a él, los nudillos tan blancos como la piedra por la fuerza con que apretaba. «Nosotros no podemos». «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó Landrith, atrayendo la atención de los dos generales y sus guardias. Tarde, Landrith hizo un saludo militar y luego señaló hacia abajo, hacia el oficial cuyo nombre no le habían dado. «Disculpen, señor, me enviaron por un informe». «Puedes decirle a Rectan que se quede allí y haga lo que se le ordenó», dijo el primer general. Sin embargo, el mayor, que antes había insistido en que no podían abandonar la ciudad, dubitó. «Esto es culpa mía», dijo el segundo hombre. «Pensé que una victoria decisiva, con ellos debilitados durante la noche». Landrith consideró la situación y lo sopesó. Aunque obviamente lo habían despedido, no se fue. Observó la disposición del campo de batalla con los bloques de tropas cerca del campamento Iratrian y recordó los gritos de la noche anterior. «Ah, la maniobra Amaquai», dijo en voz baja. «¿Qué dijiste?» «Fue una maniobra Amaquai, ¿no? Fingieron debilidad. En este caso, un falso ataque de los muertos durante la noche, convenciéndolos de intentar golpearlos. Vieron caos en su campamento y pensaron que era una oportunidad para pasar a la ofensiva, así que enviaron una fuerza de asalto. Pero cuando sus tropas llegaron, el enemigo ya se había reorganizado de pronto en formaciones eficientes». Sacudió la cabeza. «Probablemente estaban condenados aquí de todos modos, con estos muros derrumbándose. Pero esto lo acelerará». «¿Quién eres tú para hablar con tanta audacia?», exigió el primer general. Aunque el segundo, al oír aquel pronunciamiento de condena, se quitó el yelmo emplumado y lo dejó caer sobre la muralla, con un crujido, cerrando los ojos. Landrith supuso que no era una gran vergüenza haber sido engañados de esa manera. Su posición era precaria, así que un ataque como ese, si funcionaba, podría haber sido el milagro que necesitaban. Más aún, Landrith quedó impresionado por la estrategia del comandante enemigo, quien parecía ser una persona muy letrada. Landrith siempre había pensado que una maniobra como esa sería mucho más difícil de ejecutar de lo que lo hacían parecer las historias. Y sin embargo, allí había una batalla en la que una táctica tan poco convencional había funcionado de verdad. Bajó las escaleras antes de que pudieran desafiarlo más y transmitió obedientemente a su comandante lo que le habían dicho y lo que habían visto. Por desgracia, estaban en una situación terrible. Quedaban 500 tropas de reserva en la ciudad, mientras el grueso de sus 2000 hombres eran despedazados. No podrían sobrevivir a un asalto contra la ciudad con tan pocos, y no podrían cubrir suficientemente la muralla como para contener a los atacantes que se acercaban. Así que el general, que no se había rendido, tomó lo que Landrith consideró la decisión correcta: enviar por fin a sus 500 hombres en un intento desesperado de rescatar a la fuerza principal. Atravesar uno de esos bloques, abrir un camino de regreso a la ciudad y de algún modo retirar a todos de vuelta dentro de los muros. Fracasaría, pero era su mejor opción. Así que Landrith estaba allí con la lanza en alto entre el grupo de soldados aterrados, cuando la puerta se abrió y les ordenaron salir en falange para cruzar el suelo polvoriento, aplastando malezas hasta la rodilla en su camino hacia la muerte. El general más joven de la muralla los lideró en persona, a pie, ya que la ciudad parecía carecer de caballería o aurigas en cantidades funcionales. El general enemigo era tan hábil como Landrith había supuesto, porque aquella nueva fuerza de 500 ni siquiera llegó a las líneas traseras del combate principal antes de ser interceptada por 2 bloques de tropas enemigas de su tamaño. Landrith se mantuvo firme, luchando legítimamente por su vida junto a los demás. Y durante un tiempo fue difícil recordar sus planes, sus objetivos o cualquier otra cosa que no fuera la necesidad de mantener el escudo en posición para evitar las lanzas enemigas. Sin embargo, los ejércitos rara vez luchan hasta la extinción, y las pérdidas iniciales serían más que la línea. Golpeaban al ejército en su verdadero punto de quiebre: la moral. Una hora después de comenzado el choque, la falange empezó a ceder desde ambos lados y luego estalló mientras Landrith estaba en rotación en las filas interiores para descansar. En segundos pasó de ser una formación organizada a un conjunto de hombres gritando y dispersándose en grupos,
como hormigas saliendo de un nido desenterrado. Landrith suspiró y se apoyó sobre su lanza. Demonios, esto era lo esperado. Dependía de ello, pero aún así se había dejado atrapar por el momento, y con sinceridad tenía la esperanza que ganaran. En la claridad que siguió al colapso de la línea, se quitó el yelmo y expuso el cabello sudoroso al aire fresco. Luego lo dejó caer junto con su lanza y cayó de rodillas. Tal vez otro hombre podría haberlo salvado, pensó. Tal vez otro hombre habría querido hacerlo. El motivo por el que su raza había llegado aquí a tiempo, después de enterarse de los preparativos militares en el exterior de la región, no había sido ayudar al pueblo de Caldweth. Había recorrido todo ese camino, atravesando tormentas y entrando en las tierras donde los muertos eran más fuertes, no para traer salvación a las personas que estaban cayendo ante la agresión iratrian. Había venido porque necesitaba llegar a las laderas de la montaña, donde entrenaba el ejército iratrian. Un lugar fuertemente defendido, hostil a los forasteros y donde el pueblo de Landrith estaba específicamente prohibido. Los iratrianos no aceptaban reclutas en esa base central, tan cerca de las laderas de la montaña sagrada donde gobernaba el Eterno. Pero sí tomaban prisioneros capturados en el campo de batalla. Palabras de Brandon Sanderson. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no terminé el libro? Esto pasa de vez en cuando. Les ocurre más seguido a los proyectos secretos porque tiendo a escribirlos un poco más desde el instinto, con un poco menos de esquema, dejándome llevar un poco más por lo que voy sintiendo. En parte, el objetivo de esto era poner sobre el papel algunas de las historias de Scadrial que siempre había imaginado. Y a medida que el libro avanzaba, descubrí que simplemente no se sentía lo bastante bueno. Quizá con el tiempo descubra por qué, pero sentía que iba a terminar saliendo como un 6. Y no quiero publicar 6s. Así que avancé bastante, aunque no muchísimo. Hasta que simplemente dije, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Voy a dejarlo de lado por ahora. Y fue entonces cuando escribí Fires of December que sí funcionó. Si quieren saber más sobre el fenómeno de Brandon Sanderson y cómo llegó a ser el escritor reconocido que es hoy en día, podés verlo en este video.